Bueno chicos, aquí estamos hoy en un medio ambiente un poco distinto que la Sierra de Guadarrama. Ya no estamos en el Annapurna ni mucho menos, ya han pasado muchos meses y para resolver nuestras dudas sobre el mal de altura, hoy tenemos a dos especialistas en la materia, en montaña y en el mal de altura. Tenemos a Amai Varela, que es médico especialista en medicina deportiva, y tenemos a Álvaro Duque, que es guía de montaña y profesor de la Federación de Montañismo de Madrid. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por acudir a nuestro pequeño programita de divulgación científica y nada, nos gustaría que nos ayudarais a resolver esta duda que tenemos que nos reconcome desde que estuvimos en Annapurna. ¿Qué es eso del mal de altura, no? Porque yo la verdad estuve a 4.200 metros y no sentí nada en especial, porque había mucha gente que yo le veía que cuando subían a 3.500 ya iba muy cansado, le costaba mucho andar y sobre todo si intentaba esfuerzos muy grandes ya no podía, como que no le respondía al cuerpo. ¿Qué es eso del mal de altura, Mai? Bueno, el mal de altura sabéis que sería una mala adaptación de nuestro organismo a la baja presión parcial de oxígeno, ¿no? Sabéis que a partir de 3.000 metros la presión atmosférica desciende ostensiblemente, sin embargo la composición de la atmósfera sigue siendo la misma. Entonces nos exponemos a una menor presión parcial de oxígeno. Entonces si todos los sistemas de nuestro cuerpo no responden de manera adaptativa, sucedería el mal de altura con sus diferentes expresiones, ¿no? El mal agudo de montaña y ya las formas más letales como el edema cerebral o el edema de pulmón. Entonces es simplemente una respuesta rápida del organismo, ¿no? Para intentar compensar el que no hay tanto oxígeno disponible, ¿es así? O sea, la respuesta fisiológica y normal y adaptativa sería, por un lado, el sistema cardiovascular, que respondería intentando suplir esa falta de oxígeno en los glóbulos rojos, acelerando la bomba cardíaca, subiendo la frecuencia cardíaca, para abastecer de más volumen sanguíneo a los tejidos, aunque lleve menos oxígeno, pues si lo abasteces de más volumen, pues suples esa falta, ¿no? El sistema respiratorio, por otro lado, lo que haría es aumentar la ventilación para que ese aire con menos oxígeno circule más rápido, más volumen, y entonces también suplir esa falta de oxígeno. Lo que pasa es que esta subida de ventilación puede producir alteraciones en el pH sanguíneo, ¿vale? Una alcalosis sanguínea, que llamaríamos. Y entonces eso produce a su vez una respuesta renal para compensar esa alcalosis, ¿no? Aumentaría la diuresis con excreción de bicarbonato. Si todas estas adaptaciones no suceden de manera fisiológica y hay alguna alteración, hay una mala respuesta ventilatoria o una mala respuesta renal, que puede ser causada generalmente por factores genéticos, ¿vale? Hay una susceptibilidad individual muy importante, suceden las diferentes manifestaciones del mal de altura. Entonces se puede explicar esas diferentes adaptaciones a la altura, al que haya personas que estén más adaptadas a una altura, al que haya individuos que no noten absolutamente nada con la altura y hay individuos que sí, aunque sean cotas bajas. Desde luego la susceptibilidad genética, que cada vez hay más investigaciones que indican que hay polimorfismos genéticos relacionados con la susceptibilidad al mal de altura. Otros factores importantes que tienen relación con la susceptibilidad individual es experiencia previa en la altura, la edad, parece que la gente joven tiene mayor susceptibilidad y sobre todo la respuesta ventilatoria. Álvaro, Amai nos decía antes de la experiencia en montaña, y tú como experto guía y profesor de alpinismo y montañismo en la Federación Madrileña, ¿qué podrías aconsejar a una persona, por ejemplo, como yo o como Amai, que decida ir a no tanto escalar, pero sí a ascender a una cota muy elevada? Pues yo, en base a mi experiencia, lo que he comprobado es que interesa hacer ascensiones lentas, moderadas, empezar muy suave y hacer... Si la ascensión va a ser alta, va a ser bastante desnivel, como 2.000 o 3.000 metros, hacerlo por etapas y hacer el sistema como sierra, en sistema de sierra, pues ascender una serie de metros y descender el mismo día, descender un poco, bajar, para dejar al cuerpo que se recupere y que se adecue a esa altitud. O sea, no hacer grandes ascensiones muy continuadas, muy largas,
sino hacer eso en pico de sierra para que el cuerpo baje a recuperarse. Porque si mantienes una cota muy alta continuamente, el cuerpo pues al final se va mermando. Y entonces es por eso que se dice siempre aquello de cuando asciendes a cotas muy elevadas que hay que de día subir y de noche dormir bajo. Sí, interesa bajar a recuperar por la noche y bajar unas cotas y la verdad es que se nota bastante que el cuerpo recupera. La idea es permanecer en poco tiempo en cotas altas, es poco tiempo. Puedes subir muy rápido, pero no mantenerte arriba, sino luego bajar y descender. Y de esa manera pues el cuerpo se va aclimatando poco a poco, se va acostumbrando. Bueno, Amai, y cuéntanos, respecto a lo que decía Álvaro de la aclimatación y hacer ascensiones con forma de diente de sierra, ¿qué le pasa al cuerpo humano cuando hacemos esos días de aclimatación? Bueno, la aclimatación, que es un proceso un poquito más largo, ¿no?, que las respuestas agudas a la exposición a la hipoxia, lleva pues después de una exposición de una semana, todas esas respuestas que habíamos comentado antes del sistema cardiovascular, ventilatorio, se van moderando porque hay otras respuestas más lentas, por ejemplo, el aumento del hematocrito, porque el riñón empieza a producir eritropoyetina, que es una hormona que favorece la producción de glóbulos rojos y que está a su vez provocado por un factor muy importante que se ha descubierto en los últimos años, ¿no?, el factor inducido por hipoxia, que a su vez la genética relacionada con ese factor tiene mucho que ver con la susceptibilidad al mal de altura. Bueno, pues la producción de eritropoyetina y la subida del hematocrito hace que esas respuestas ventilatoria y cardiovascular no sea necesariamente tan exagerada y se van moderando y entonces pues volvemos a unas constantes vitales normales y con un abastecimiento normal de oxígeno en nuestros tejidos. Bueno, pues a continuación os quería preguntar cuáles son los síntomas realmente del mal de altura. Ya sabemos bastante qué es y ahora pues nos gustaría saber cuáles son los síntomas clínicos, Amai, y qué se siente, Álvaro, ¿no?, cuando tienes mal de altura. Amai. Bueno, el síntoma más frecuente y el que primero se manifiesta es la cefalea relacionada con la altura, que es una cefalea opresiva y que aumenta con la actividad y que se presenta entre las 6 y 24 primeras horas después de subir. Ya si esa cefalea va asociada a otros síntomas como alteraciones del sueño, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, anorexia, fatiga o mareo, pues ya estaríamos hablando de mal agudo de montaña. Y hay una escala que se llama la Lake-Lewis Score, que según qué puntuación se obtenga al analizar esos síntomas, pues se establece un nivel de gravedad en el mal agudo de montaña y habrá que elegir diferentes tratamientos. Y luego hay dos expresiones más graves de la patología de altura, que serían el edema cerebral, que habría que sospecharlo cuando la cefalea ya es mucho más intensa, hay alteración de la consciencia, del comportamiento y la conducta también, ataxia, ¿vale?, descoordinación en los movimientos, y otra presentación sería, por último, ya el edema pulmonar, que se manifiesta con tos, estertores, febrícula y dificultad respiratoria. Y ahora, ¿qué nos puedes decir sobre los síntomas en base a tu experiencia? Pues en base a la experiencia, pues lo que contaba Amai, pues lo primero es un dolor de cabeza constante desde el inicio, continuo, que es difícil de quitar, alteración del sueño, por supuesto, ese dolor de cabeza, la respiración se acelera, las pulsaciones se aceleran y te hace pues estar inquieto y que no te deja conciliar el sueño, no te deja descansar, no te deja recuperarte, y eso es continuo. Si continúas en esa cota y no desciendes, pues se puede o bien agravarse o bien tu cuerpo se adecua y también se altera el apetito, comes menos, tienes náuseas, es un malestar general. Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué nos podéis decir desde los dos puntos de vista? Desde el punto de vista de la experiencia en montaña de Álvaro y la experiencia clínica de Amai. Bueno, el más importante es detener el ascenso. E incluso si al detener el ascenso no mejoran los síntomas, descender en altitud, ¿no?
Luego ya si entramos en el tratamiento farmacológico, pues según la gravedad de los síntomas habría que tomar, si solo hay cefalea o mal agudo de montaña leve, pues un analgésico, un antiinflamatorio tipo paracetamol, ibuprofeno. La oxigenoterapia irá bien siempre en cualquiera de las manifestaciones. Y ya si hay pues, un mal de agudo más severo o signos de edema cerebral o edema pulmonar, añadiríamos un diurético, ¿no? Que en concreto se utiliza la acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y luego para las manifestaciones más graves ya añadiríamos un corticoide, una dexametasona para el edema cerebral, por ejemplo, y algún vasodilatador para el edema pulmonar como el nifedipino o el sildenafil. ¿Qué hayas tomado tú en grandes cotas? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es prevenirlo, entonces hay que llevar un buen entrenamiento, hay que llevar una buena alimentación previa, hay que llevar una buena hidratación previa y durante la actividad, mientras estás ascendiendo. Y eso es fundamental. De nada sirve ir sin entrenamiento y no beber agua y luego hincharte a pastillas de lo que sea. Entonces eso, partiendo de esa base, a mí lo que me ha funcionado cuando he tenido sobre todo pequeñas molestias de dolor de cabeza y demás, pues la aspirina, que me ha funcionado muy bien. Eso siempre va en el botiquín, además en cantidad, o sea, unas cuantas, y eso la verdad es que funciona bien. Y en zonas como por ejemplo en Perú se lleva la hoja de coca, que la vas mascando, es como llevar un chicle, ahí es un sabor un poco agrio, pero bueno, ahí está. Y bueno, funciona, también es algo que te sirve para ir adaptándote a la altura. A la altura. Y te quería preguntar también, Álvaro, Amaya antes nos comentaba que derivado del mal de altura, pues podemos tener enfermedades graves como el edema pulmonar o el edema cerebral. Y aún así, con todos estos peligros, ¿no? que nos pueden hacer no disfrutar tanto de la montaña, ¿qué o por qué razón subir tan alto, ¿no? ¿Qué sensaciones te transmite la montaña y a esas cotas tan elevadas? Pues ahí yo creo que se aunan varias cosas y una es un poco el reto personal y el someterte a esos esfuerzos y saber que puedes lograrlo y que luego tienes la satisfacción cuando vuelves de que lo has conseguido. Sí que es cierto que mientras estás allí, en la mayoría de las ocasiones no lo disfrutas, o sea, no es algo que se disfrute en el sitio. Pero lo disfrutas pues cuando has retornado y cuando estás en casa, que dices, joder, pues lo he conseguido, ¿no? He conseguido solventar los problemas que me he encontrado en la montaña, aclimatarme a la altura y todas estas cuestiones. Y te quería preguntar también, ¿qué en tu experiencia en montaña o como alpinista, has presenciado alguna vez algún accidente grave en montaña? Pues hombre, he tenido algún accidente cercano, por fortuna no muy grave, pero sí que he tenido. Ten en cuenta que yo al final paso muchas horas en montaña, muchos días en montaña y es bastante probable que vea algo, que presencie algo. No tanto por la altura, pero sí que por riesgo de caídas y bueno, accidentes varios sí que he tenido presencia. Y ahora a los dos, a Amay y a Álvaro, un poco para resumir, ¿qué consejos daríais, por ejemplo, a una persona que decide hacer un senderismo a gran altura? Amay. Pues mira, si tiene mucho dinero, se puede hacer un estudio de susceptibilidad de mal de altura, exponiéndose a hipoxia intermitente y viendo cómo satura de oxígeno su sangre para saber más o menos qué es lo que le espera. Pero si no, y en todo caso, desde luego, intentar cumplir todo lo que ha dicho aquí nuestro compañero Álvaro, de la sensatez en la aclimatación, de bajar para dormir, no forzar en la actividad física, sobre todo ascender con calma, vigilar tus propios síntomas, conocer tu cuerpo y en caso de surgir alguna duda, pues detener el ascenso y pedir ayuda. Y Álvaro, ¿qué recomendarías tú a una persona que va a ascender en altura? Pues yo le recomendaría pues que ascienda poco a poco, levemente, que sienta su cuerpo, los síntomas que le puedan ir produciendo y en caso de que se encuentre mal, pues parar el ascenso.
alimentarse muy bien, hidratarse muy bien, que eso yo creo es base. Es la base para que el ascenso pues no tenga muchos problemas o que nos agraven, por lo menos nos agraven. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista de hoy en nuestro programita y quería agradeceros pues bueno, vuestra participación a Mayo Varela y Álvaro Duque y también a los estudiantes Samuel, Rubén y David de grado en Periodismo de la Europea. Muchas gracias, hasta luego.